Bueno, el tema que me ha tocado comentar brevemente, ¿no es cierto?, es la indemnización, ¿no?, la indemnización en la contratación estatal. Ahí yo creo que existe pues un diálogo de fuentes, ¿no es cierto? Un diálogo de fuentes entre el derecho administrativo, el derecho que tiene que ver con la contratación del Estado, ¿no? Con el derecho privado, ¿no es cierto? Particularmente el derecho civil. Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando de un tema que involucra a la llamada tutela resarcitoria, ¿no es cierto? A la tutela resarcitoria. Y todo lo que involucra a la tutela resarcitoria, como son sus elementos y eventualmente la acreditación del daño y la definición o disgregación de los elementos correspondientes al daño, tanto desde un punto de vista patrimonial como desde un punto de vista no patrimonial. Pero yo quisiera mencionar brevemente lo referido en algunas partes de la ley de contrataciones y su reglamento en cuanto a la indemnización. Y, por ejemplo, sobre la responsabilidad, el artículo 40 establece que el contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo de acuerdo a lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecución de obra, el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a 7 años, contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según lo que corresponda. Además, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del artículo 1774 del Código Civil. Y claro, reenvía, ¿no es cierto? Reenvía al artículo 1774 de nuestro Código Civil. Efectivamente, el artículo 1774 prevé lo siguiente, ¿no? El contratista está obligado. ¿Se me escucha, Rodrigo? Sí, doctor, se le escucha. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Ya. El contratista está obligado, en primer lugar, a hacer la obra en la forma y plazos convenidos en el contrato o, en su defecto, en el que se acostumbre. Dos, a dar inmediato aviso al comitente de los defectos del suelo o de la mala calidad de los materiales proporcionados por este, si se descubre antes o en el curso de la obra y pueden comprometer su ejecución regular. Finalmente, el numeral 3 establece a pagar los materiales que reciba si estos por negligencia o impericia del contratista quedan en la imposibilidad de ser utilizados para la realización de la obra. Otro artículo de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no es cierto?, que también nos habla de la responsabilidad civil y por lo tanto de la indemnización, es el artículo 146 del reglamento. En el artículo 146 del reglamento se establece lo siguiente, ¿no? La responsabilidad de la entidad. La entidad es responsable frente al contratista de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares, o de aquellos cambios que generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares. El numeral 146.2 prevé que la entidad es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución y consultoría de obras, salvo que en los documentos del procedimiento de selección se estipule que la tramitación de estas se encuentra a cargo del contratista. Un tema vinculado a la indemnización, por supuesto, son las penalidades. Sobre eso cabría un conversatorio aparte, pero solamente voy a mencionar a partir de qué artículo se regula en el supuesto del incumplimiento o la inejecución de la obligación, incumplimiento del contrato. El artículo 161 del reglamento establece que el contrato prevé las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones de naturaleza contractual a partir de la información brindada por el área usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. Entonces, podría seguir, pero el tiempo es muy breve, así que a lo que me voy a referir es a lo siguiente en estos pocos minutos que me quedan. En primer lugar,
que hemos mencionado algunos supuestos de responsabilidad tanto de la entidad como del contratista. En segundo lugar, en virtud del reenvío que hace la norma de carácter administrativo, el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, hemos mencionado por lo menos lo que regula el artículo 1774, numeral 2 y numeral 3 del Código Civil. Ahora, las demoras, ¿no es cierto? Y algo que tiene que ver en cuestión a la inejecución de la obligación y ante la liberación de la indemnización. Me refiero a una fractura causal. Cuando hablo de la fractura causal me estoy refiriendo al caso fortuito o la fuerza mayor. Recordemos que en materia de fracturas causales pueden darse algunas, ¿no es cierto? Como la asunción voluntaria del riesgo, el hecho determinante de un tercero, o eventualmente, en este caso concreto, el caso fortuito, la fuerza mayor. El caso fortuito, la fuerza mayor, tiene su origen legislativo, digamos, en el artículo 1300. Nuestro Código Civil establece que un evento extraordinario y deliberado de la inejecución de la obligación o de la prestación parcial, tardía o defectuosa. Eso lo señala el artículo 1315 de nuestro Código Civil, que es la base de tutela resarcitoria en materia de inejecución de obligaciones en general, tanto para lo referido, ¿no es cierto?, a lo del mundo del derecho privado, como para lo referido también en cuanto a la ley de contrataciones y el reglamento que tendrán que aplicar de expresarse, de mantenerse. Una de ellas, ¿no? Una de ellas tiene que ver con el hecho del príncipe, por ejemplo, ¿no? El factum príncipe, es decir, la actuación del propio Estado al dar una norma de emergencia. O el fortuito puede darse a puertas ahora de una, como consecuencia de huelgas, ¿no es cierto? O consecuencia de situaciones exógenas a la relación contractual, que más allá de la relación entre el comitente, ¿no es cierto?, entre el contratista y el contratante o la entidad. Entonces, el fortuito puede darse de diversas maneras. Fortuito puede darse por situaciones de la naturaleza, fortuito puede darse por situaciones del hombre, ¿no es cierto?, o por situaciones que tengan que ver con el hecho del propio Estado. Fortuito puede darse por una serie de situaciones que desborden la esfera de control del sujeto, en este caso la empresa. Entonces, el caso fortuito sigue siendo, reitero, un supuesto de causa no imputable. Es decir, ante el incumplimiento o la prestación parcial tardía o defectuosa, lo que va a generar es la liberación de indemnización o de responsabilidad civil por parte de la entidad o por parte del contratista. Ese es un tema importante porque las demoras pues se dan por fuerza mayor. Claro, en doctrina hay una diferencia entre fortuito y fuerza mayor, ¿no es cierto? Hecho de Dios, hecho del hombre. Sin embargo, las tendencias más contemporáneas, digamos, ya no hacen esa distinción entre hecho de Dios o hecho del hombre, fortuito, fuerza mayor. Se unifica el concepto en uno solo, ¿no es cierto? Que es el llamado fortuito, que puede ser, como lo mencioné, de diversa manera, ¿no? De diversa manera o de diversa índole. Situaciones que no tienen un números clausus, sin embargo, constituyen supuestos de inevitabilidad y con carácter de extraordinariedad y irresistibilidad. Entonces, eso es lo que caracteriza fundamentalmente al fortuito y se aplica en lo ya mencionado sobre la inejecución de las obligaciones en materia contractual. Finalmente, debo decir y poner en el escenario, ¿no?, lo referido a las penalidades y la resolución del contrato. Este es otro tema, pero que merece ser vinculado al tema que me está tratando, o que estamos tratando, perdón, porque tiene que ver con asuntos vinculados a la indemnización. Recordemos que la penalidad es una forma de indemnización y en el Código Civil o en la contratación estatal se establece las penalidades como consecuencia, eventualmente, de la inejecución de las obligaciones y también de
una serie de causas previstas, ¿no es cierto?, en la norma, una serie de causas previstas en la norma y también previstas en el contrato. Como les decía, finalmente hay que tener en cuenta en estas pinceladas que nos permiten por lo menos estos 10 minutos, dar algunas ideas así al aire para poder ser debatidas seguramente o conversadas con ustedes. Es importante que se tomen en cuenta los elementos en el incumplimiento de los contratos para el resarcimiento o la indemnización. Tanto el supuesto de la imputabilidad como el supuesto de la antijuridicidad, como el supuesto de la causalidad, como el supuesto del daño, como el supuesto de los criterios de imputación, deben estudiarse para establecer en la tutela resarcitoria o indemnizatoria como causal, ¿no es cierto?, de el incumplimiento de una obligación en materia de contratación estatal. Así que termino diciendo que tiene que haber pues un diálogo de fuentes necesario entre el derecho administrativo, que es lo que regula fundamentalmente los casos de contrataciones por mandato de la ley, y supletoriamente por las normas referidas al derecho privado, que son aplicables sobre todo en materia de tutela resarcitoria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor César. Pasamos al segundo tema de la presente mesa, en la cual se abordará la aplicación de penalidades en la Ley de Contrataciones con el Estado. El ponente de esta mesa es el doctor Carlos Álvarez Solís, quien es abogado titulado por la Universidad Privada del Norte de Trujillo, con mención summa cum laude, MBA, Dirección General, becario por el Instituto Europeo de Posgrado de España y máster en Gestión Empresarial y Derecho Corporativo por la Universidad Europea de Monterrey. Especializado en arbitraje en contrataciones del Estado y Derecho Administrativo para árbitros por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster en Gestión Pública, árbitro adscrito al Registro Nacional de Árbitros, administrado por el OCE y diversas nóminas de árbitros a nivel nacional e internacional. Doctor Álvarez, gracias por su participación y le doy el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctor Palomino, y muchas gracias al Círculo de Arbitraje con el Estado por permitirme participar de este congreso en especialización en arbitraje y contratación pública. Me ha tocado el tema de las penalidades en el marco de la Ley 3225 y su reglamento, es decir, la normatividad de contrataciones con el Estado. Y creo que lo rico de estos congresos es traer casos dentro de las categorías jurídicas que cada ponente diserta dentro de estos esquemas de especialización. Así que respecto de penalidades, voy a dar un breve concepto y la clasificación de las mismas, y luego quiero comentarles 3 casos prácticos y algunas aristas a favor y en contra de la aplicación de penalidades, en lo que he podido ver justamente la práctica como árbitro, ¿no?, en materia de contrataciones con el Estado. En principio, las penalidades son una sanción de carácter pecuniario, es decir, es una sanción de carácter económico, que tienen un corte de naturaleza legal y que tiene un cariz cual impuesto pigoviano, si seguimos el esquema del análisis económico del derecho, de generar 2 conductas, un incentivo y un desincentivo. El incentivo, evidentemente, es el cumplimiento del contrato. Eso es a lo que aspiran. Y por eso es que se predisponen, es decir, se anticipan, porque están en la ley en cuanto a las penalidades por mora y en las otras penalidades en los documentos de procedimiento de selección. Y el desincentivo, evidentemente, es el tema de la inejecución de contratos. ¿Cuál fuera el tipo de categoría dentro del marco de las contrataciones con el Estado? Haciendo ese esquema, entendemos que lo que busca el Estado al momento de regular las penalidades es evidentemente el cumplimiento de la ejecución de un contrato. Es evidentemente el cumplimiento del objeto de la contratación pública y es evidentemente la satisfacción de las necesidades de la población. A eso están orientadas la regulación de penalidades. Pero eso no queda acá. Les dije que justamente iba a ser, además de brindar una pequeña concepción respecto a las penalidades, brindar algunos aristas de la clasificación que establece la normatividad de contrataciones con el Estado. Y básicamente son 2 tipos. La primera, la legal, la obligatoria, la forzosa, es la penalidad por mora. Y dentro de la penalidad por mora tenemos que mencionar 2 cuestiones importantes. La primera, que parte de una fórmula predeterminada por ley, vamos a encontrar en el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, y que incluso se extrae
casi textualmente y se coloca o se consigna en la proforma de bases estandarizadas que después forman parte de las bases administrativas y consecuentes bases integradas de cualquier procedimiento de selección. Y en el segundo término, en cuanto a la penalidad por mora, identificar que ésta está vinculada con el lapso, es decir, con el tiempo, de lo cual discurren algunos conceptos que hace algunos años, también en un evento organizado por el Círculo de Arbitraje en Contrataciones, que CAE, pude discutir, que era justamente la diferencia entre atraso, retraso, demora y retardo, y que básicamente tienen que ver con la aplicación de los conceptos propios de ingeniería vinculados a contrato FIDIC, y que evidentemente lo que nosotros tenemos regulado en la ley de contrataciones con el Estado es la fórmula de sanción por penalidad por mora directamente vinculada con el atraso y no con los otros conceptos. Podría hablar de los mismos, pero evidentemente dado lo corto del tiempo y la premura justamente de brindar la oportunidad a los ponentes, lo dejo en el tintero para que ustedes puedan investigar, porque ya se viene tratando esta doctrina con hace ya varios años de anticipación y con varios años de antigüedad dentro del país. En cuanto a las otras penalidades, siempre se dicen que tienen que ser congruentes, vinculadas al objeto de contratación, razonables, predeterminadas, etc. Pero yo me animé hace muchos años, y todavía sigo con esa tesis, en el momento de manifestar que las otras penalidades estaban orientadas al cumplimiento de 3 supuestos o 3 elementos. Ya no castigábamos o ya no sancionábamos el cumplimiento de la prestación en un lapso de tiempo, sino más bien lo que castigábamos eran las condiciones de la prestación. Es decir, que se busque la ejecución de un contrato en condiciones óptimas. Y por eso es que habían 3 elementos que ya la Dirección Técnico-Normativa de OCE ha presupuestado. El supuesto de aplicación, más o menos haciendo un símil con lo que sería el derecho penal, en el tema de la tipicidad, la fórmula de cálculo que justamente iba a ir con el criterio básicamente de coherencia y razonabilidad, que es decir, la determinación del quantum económico de la sanción. El tercero, el procedimiento de corroboración, es decir, la fórmula que establece la propia concepción de otra penalidad para que ésta sea válida. ¿Por qué la distinción de un procedimiento necesario en las otras penalidades? Muy sencillo, porque en la penalidad por mora no existe la obligatoriedad de la comunicación para la aplicación de la misma porque son de ejecución automática, y la segunda, porque la penalidad por mora ya es preexistente en la ley. En cambio, las otras penalidades nacen de los documentos del procedimiento de selección y por ende del requerimiento de contratación. Bien, es decir, queda en el ámbito de esfera de la entidad regularlas o no y la forma en cómo se regula. Eso es importante distinguir. Ahora vamos con los casos y con esto culmino la exposición muy breve, muy sucinta del día de hoy. El primero tiene que ver con aquellos contratos, principalmente prestación de servicios. En este último año me han tocado ver 3 arbitrajes justamente sindicados con esta situación, en donde existe un plazo de ejecución contractual, evidentemente, pero el plazo está supeditado al tema de entregas parciales, digamos 3, 4, 2, etcétera, y que estas entregas evidentemente tienen un monto peculiar, es decir, el pago de la unidad contractual se va a dividir en cuantas entregas sean necesarias para el contrato. En consecuencia, el plazo del segundo entregable está supeditado a la conformidad del primero. ¿Y qué ocurría o qué acontecía? Porque esto principalmente lo he visto en contratos de consultoría para elaboración de expedientes técnicos. Ocurría que el entregable número 1 o el entregable número 2 está supeditado no a la intervención directa del contratista, sino a de la intervención de un tercero. Esta era una entidad del Estado, etc. Y por lo tanto el plazo consecuente del segundo entregable o del siguiente entregable en cuestión no empezaría o no iniciaría. Y por lo tanto, la penalidad que se podría subsumir sería de difícil aplicación. Muchas entidades, y acá era la causa controvertida, tomaban el plazo en atención a todo el plazo contractual. Y ahí hacíamos la distinción entre plazo de ejecución contractual con plazo contractual, que ya está definida por la Dirección Técnico-Normativa de OCE y que serviría para solucionar este tipo de controversias. Y la verdad es que el segundo esquema de problema de aplicación de penalidades en estas situaciones es que al ser un contrato de prestaciones periódicas o por entregables, el porcentaje máximo de aplicación de penalidad era equivalente al
porcentaje de la prestación ejecutada o que debió ejecutarse, es decir, al 10% del monto del entregable. Pero es una segunda discusión y que esto ha generado, por lo menos en lo que va de esta práctica del año, 3 procesos arbitrales en donde he visto este problema de discusión de fondo, de aplicación de penalidades. Un segundo caso es el tema vinculado al personal clave y al personal ofertado. Esto principalmente lo he visto en casos de obras, donde todos sabemos que el personal clave tiene dos funciones especiales. La primera, la acreditación de un personal, a redundancia, que tenga las condiciones óptimas para garantizar la ejecución de la. Y por lo tanto, esto imbuye de un presupuesto que se va a desagregar en su eventualidad al momento del desagregado de los costos unitarios del precio de la oferta para poder suscribir el contrato de obra. Y no solo eso, sino que va a involucrar un pago y una contraprestación de la entidad. Pero, ¿qué pasa si como parte de la oferta dentro del procedimiento de selección condicen una actuación voluntaria, volitiva, de contratista, en aquel entonces postor del procedimiento de selección, de ofrecer más personal que el que está garantizado a nivel de las bases dentro del procedimiento de selección? Evidentemente, lo primero que se nos vendrá a la mente es que estas personas pues no entran dentro del presupuesto de obra y más bien es un acto de liberalidad del contratista. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos el supuesto de aplicación de otras penalidades que deja el tintero en genérico, como ausencia de personal o ausencia de personal ofertado? Y ahí es donde empieza la discusión de entender si es que ese supuesto de otra penalidad está vinculado solamente al personal clave o a cualquier tipo de personal que ha sido puesto en garantía por parte del contratista. Y surgen dos posturas. La primera, de erradicarlo porque no hay una obligación de contraprestación y por lo tanto estamos dentro del supuesto de otra penalidad. Pero hay algunos garantistas de entidades que manifiestan, no sin observar los procedimientos de la ley de contrataciones con el Estado, que específicamente señalan que forman parte integrante del contrato los documentos derivados del procedimiento de selección y que contengan obligaciones para las partes. Y no me podrán negar que si uno reduce el plazo de prestación de la ejecución de una obra, este va a ser consignado a la larga dentro del contrato que se va a perfeccionar después por parte de la entidad del contratista. Dos formas de solucionar, dos aristas de ver, para poder ir cerrando con este segundo caso. Me animaba por un tercero, pero entiendo que hay otros ponentes también en cola que van a hacer intervención dentro de este Congreso. La primera arista es la arista garantista del Estado. Buena fe, actos propios, que podrían ser los bemoles y el talón de Aquiles, versus el tema de acto de liberalidad y obligaciones esenciales del contrato. No te pagan ese personal adicional. Entonces, ¿cuál va a ser el derrotero de análisis? La pulcritud con la que se ha regulado esa otra penalidad y la naturaleza jurídica de lo que está buscando proteger esa otra penalidad. Porque como le dije, mientras que la penalidad por mora es clarísima al mencionar que lo que busca proteger es asegurar el tiempo de la ejecución de la prestación, las otras penalidades sí quedan a la libre intención de quien la reguló y de cómo es su entendimiento en la práctica de la ejecución contractual. Sobre este tema y sobre esta lista podríamos hacer una conferencia un poco más amplia, pero dejo los dos bemoles en el tintero. Pueden haber casos que se estén discutiendo en ese sentido. La postura neutral de cualquier árbitro tendría que ser el derrotero eliminar costos, en atención justamente al principio de equilibrio económico-financiero. Y sobre todo, porque no podríamos desnaturalizar las otras penalidades al momento de hacer una interpretación extensiva de las mismas. Muchísimas gracias al Círculo de Arbitraje con el Estado por haberme invitado a participar de este congreso y sin lugar a dudas felicito la organización del mismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Álvarez. Continuando con la mesa, corresponde la exposición del tema Desafíos en el derecho contractual con el Estado. El tema que será abordado por el profesor Walter Vázquez Rebasa, abogado y magíster por la PUC, especializado en estructuración, negociación, gestión y solución de disputas transaccionales relacionadas a operaciones contractuales complejas, civiles y mercantiles, así como en inversión en proyectos de construcción. Es Business Affairs Counsel para LATAM en Hitachi Rail
empresa ejecutora del proyecto Línea 2 del Metro de Lima, asesor legal especializado en Derecho de Obligaciones, Responsabilidad Civil, Derecho Inmobiliario y Derecho Comercial, docente de Derecho Civil en la PUC y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, expositor en conferencias especializadas nacionales e internacionales, miembro de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción y del Grupo para la Armonización del Derecho en América Latina. Doctor Vázquez, le doy el uso de la palabra. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches ya. Gracias por la presentación, gracias al CAE, Círculo de Arbitraje con el Estado, por la gentil invitación a compartir unas palabras con ustedes. Bueno, en primer lugar, comentar que mi formación es una formación básicamente en Derecho Civil, pero por razones de la vida terminé trabajando y sigo trabajando en un proyecto de infraestructura para uno de los sponsors de un proyecto Línea 2 del Metro de Lima, que tiene como prime contract un contrato de concesión, un contrato de asociación público-privada, que es, digamos, un contrato, entre comillas, administrativo. Y vamos a ver, precisamente en eso versa mi ponencia la noche de hoy, bueno, la breve ponencia, las breves palabras que voy a dirigir, en algunos desafíos que tiene que ver con el derecho contractual en vínculos contractuales con el Estado, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es básicamente mencionar algunos puntos de contacto entre conceptos del derecho civil contractual que se pueden ver aplicados específicamente, entre comillas, distorsionados o modificados de alguna forma cuando quien contrata con el inversionista es el Estado, ¿no? Cuando hable de contratación con el Estado, pues me referiré a distintos regímenes normativos de contratos en que interviene el Estado como adquirente de bienes y servicios. Un primer punto de contacto en la contratación con el Estado es cuál es la naturaleza jurídica de los actos en la fase de ejecución de los contratos con el Estado. Más o menos el criterio hasta ahora estándar es que durante la fase de selección del postor adjudicatario y la buena pro tenemos un procedimiento administrativo, mientras que en la fase de ejecución se aplican las reglas del derecho contractual. Bueno, evidentemente se aplica en primer lugar lo que está establecido en el contrato, pero esto es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, la determinación de la naturaleza jurídica de los actos de la fase de ejecución va a determinar la forma de impugnar, por ejemplo, la aplicación de penalidades, si se impugnan a través de un arbitraje, si se impugnan a través de una junta de resolución de disputas, si son, pues, actos meramente contractuales, o si no, se impugnan a través del procedimiento, pues, contencioso administrativo, ¿no? El proceso contencioso administrativo. Evidentemente la tendencia es lo primero, ¿no? Que se trata de actos puramente arbitrables, es lo razonable. De lo contrario, llegaríamos a conclusiones pues tan absurdas como sería sostener que si es que en un acta de recepción, pues el Estado y un concesionario firman un acta pues con una punch list, con una lista de observaciones, y hay una declaración falsa por parte de alguna de las partes, pues en ese tipo de situaciones podríamos llegar a tener el delito de falsa declaración en el procedimiento administrativo, si es que fuera un procedimiento administrativo, esa acta celebrada con el Estado, y si no tuviese carácter contractual, pues evidentemente, al menos desde mi punto de vista, esa conclusión sería insostenible bajo legislación peruana e irrazonable, ¿no? Estamos hablando de reps and warranties, estamos hablando de declaraciones que tienen un valor contractual que no deberían trascender de la esfera contractual. Otro punto de contacto, muy brevemente, entre el derecho contractual y los vínculos contractuales con el Estado, pues es la aplicación de la buena fe, ¿no? La buena fe en la contratación privada es una institución muy importante que tiene diversas funciones, que tiene la función de integración de derechos y obligaciones que no están escritos en el contrato, que tiene la función de limitación, de aplicación de cláusulas o de derechos de manera disfuncional. Y es bien importante porque la buena fe es una institución transversal. La pregunta es, ¿qué quiere decir transversal? Quiere decir, pues, que no es que se aplique supletoriamente, ¿no? No es que el pacto prime sobre la buena fe, que es un deber legal establecido en el 1362 del Código Civil. Sin embargo, cuando uno piensa en la aplicación del Código Civil para contratos en los que interviene el Estado, piensa en este criterio de subsidiariedad, ¿no? Entonces, subsidiariedad implicaría, pues, que lo no regulado, pues, en la legislación pública, en la legislación sectorial, solamente lo no regulado se aplica el Código Civil. Ya, pero eso se aplicaría para la buena fe, porque la buena fe es el Código Civil, ¿no? Entonces, ¿la buena fe también sería subsidiaria? Evidentemente la respuesta es no, la buena fe no puede ser subsidiaria, la buena fe es transversal.
O sea, la buena fe no es que se aplique si es que hay un aspecto, solo en las manifestaciones de la buena fe reguladas por la ley sectorial, y todo lo que está fuera de ello no se aplica porque pues ya tienes una regulación específica en la ley sectorial y la buena fe queda de lado. No, 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 esa lectura sería pues contraria a, incluso inconstitucional, ¿no? Porque la buena fe es una manifestación de la prohibición de abuso de derecho que está en la Constitución. Entonces, la buena fe no es que se aplique subsidiariamente, la buena fe se aplica de manera transversal, es decir, conjuntamente con las cláusulas y conjuntamente con las normas públicas sectoriales. Evidentemente, la buena fe, como todo principio contractual, tiene límites, no podría contrariar o no podría privilegiar su aplicación contra normas de orden público, por ejemplo. Otra cosa importante sobre la buena fe es que el Estado tiene el deber de actuar de buena fe, pero el Estado debería comportarse como el capitán del equipo, o sea, su buena fe en el marco de la ejecución de contratos en los cuales interviene el Estado debería ser una buena fe potenciada por el rol que cumple. O sea, el Estado no es cualquier privado, ¿no? No es cualquier agente económico que solamente busca su propio provecho, ¿no? El Estado debería actuar con una buena fe de una forma tal que constituye un ejemplo de actuación, de corrección, de lealtad, de, digamos, razonabilidad a la hora de desplegar sus actos, ¿no? Por ende, sus incumplimientos a este deber de buena fe serían incluso más graves que los de un privado. Los últimos dos puntos de contacto que voy a mencionar entre el derecho contractual y el derecho pues, público, por así decirlo, son la aplicación de las reglas de interpretación e integración de los contratos en que interviene el Estado y el enriquecimiento sin causa. En el derecho privado es muy importante la interpretación. La interpretación es una técnica para establecer el significado jurídicamente relevante de cláusulas, el significado jurídicamente relevante de contratos, y esto permite determinar cuáles son los derechos y obligaciones de las partes, permite la aplicación de pactos, permite pues absolutamente todo lo que se produce en la fase de ejecución parte o tiene como punto de partida la interpretación. Ojo, no solamente los terceros como tribunales arbitrales o jueces son los que interpretan, las partes también interpretan, los reguladores también interpretan, los supervisores, todos los stakeholders del proyecto interpretan. Entonces, es muy importante saber cuáles son los criterios de interpretación que se aplican a la fase de ejecución de los contratos públicos, ¿no? Porque hay confusión, y esto pues lo he visto también en materia de arbitrajes, sobre si se aplican los criterios establecidos en el Código Civil, ¿no? O si se aplican los criterios de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que tiene criterios distintos, ¿no? En lo que tiene que ver con integración, por ejemplo, si es que un inversionista en un contrato de concesión le solicita una suspensión de obligaciones al concedente, la pregunta es, el concedente, no siempre los contratos de concesión señalan cuál es el plazo en los cuales el concedente tiene que pronunciarse. De que tiene que pronunciarse, tiene que pronunciarse. Si hay un vacío respecto al plazo, caramba, ¿qué norma se aplica en defecto de? Estamos hablando de integración. ¿Se aplica el Código Civil, que establece el plazo razonable como parte del deber de colaboración del acreedor? ¿O se aplica el plazo de la Ley de Procedimiento Administrativo General? Pues en ambos casos llegaremos a respuestas muy distintas, ¿no? Desde mi punto de vista es claramente aplicable el Código Civil en este tipo de casos. Finalmente, tenemos las reglas del enriquecimiento sin causa. El enriquecimiento sin causa es una institución que básicamente lo que busca prevenir es la inequidad a la hora de ejecutar prestaciones que no están digamos, abarcadas o no están contempladas dentro de un título contractual, que no haya una justificación en un acto jurídico, y que al ejecutor de esas prestaciones se le genera un empobrecimiento, un costo directo o indirecto, y como contrapartida a quien percibe esas prestaciones se le genera una utilidad, un provecho, un beneficio. Entonces, desde el punto de vista civil, el remedio aplicable frente al enriquecimiento sin causa es el hecho de que quien percibió la atribución patrimonial injustificada tiene el deber de restitución, ¿no? Tiene el deber de, dice el Código Civil, de indemnización, pero la doctrina más establecida determina que se trata de una acción de restitución, como el profesor Gastón Fernández Cruz, se habla de restitución del enriquecimiento sin causa. Y esa restitución, desde el punto de vista civil, no es la valorización que habría obtenido la prestación en caso de ser ejecutada. O sea, si el contratista por ejecutar una prestación cobra $100,000, a título de enriquecimiento sin causa, quien percibió esa prestación que no tiene causa, que no es contractual, no tendría que pagarle $100,000. A título en el marco del derecho civil, quien percibió esa prestación injustificada, que no está basada en un título contractual, solo tendría que restituir el costo, directo o indirecto,
que fuese útil, que fuese provechoso para quien percibió esa prestación. Entonces, de arranque nomás se le quita, para comenzar, la utilidad a ese contratista, y en segundo lugar, se le quita todo lo que puede haber tenido que el beneficiario de esa prestación puede haber tenido que remover. Por ejemplo, si le instalan un cerco perimétrico que vas a tener que sacar, pues el beneficio útil no es ninguno, porque al final del día lo que se te generó es daño, porque tienes que remover ese cerco perimétrico que no estaba amparado en un título contractual y que te está causando perjuicios. Entonces, en derecho administrativo, en contratos con el Estado, lo que he podido leer es que algunos autores plantean que el enriquecimiento sin causa, entre comillas, administrativo, le permite al ejecutor de una prestación que no está amparada en un título contractual obtener la valorización, o sea, como si fuese el contrato, como si hubiese ejecutado el contrato. Desde mi punto de vista, eso no es sostenible, al menos en el marco de una lectura civil, porque está absolutamente desnaturalizando cuál es el remedio jurídico aplicable ante situaciones de enriquecimiento sin causa, que es la restitución del costo útil y no el cumplimiento específico de la contraprestación contractual que se aplica solamente si hay un contrato válido y eficaz. Yo pienso que esta lectura también debería ser, digamos, una lectura unitaria y en clave de derecho civil respecto a la institución del enriquecimiento sin causa. Bueno, agradezco mucho, ya se me venció el tiempo, agradezco mucho el Círculo por haberme invitado a participar y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctores. Habrá una segunda ronda de 3 minutos para presentar las conclusiones y cierre de ideas. Le doy el uso de la palabra, doctor Ciesa. Perdón, que acabo de llegar a la universidad. Antes estaba hablando desde el auto. Bueno, ha sido muy interesante escuchar algunas vinculaciones o un diálogo de fuentes entre el derecho privado, ¿no es cierto?, y el derecho administrativo, y particularmente la ley de contrataciones con el Estado. Este es otro punto que establece situaciones de contacto, ¿no? Necesariamente, el tema de la indemnización, que se va a ver, por supuesto, ya en un proceso arbitral, o generalmente en un proceso arbitral. Entonces, a diferencia de las penalidades, ¿no?, de las cuales he podido advertir que se ha conversado también aquí, que obviamente corresponde a otra característica, aunque manteniendo las características fundamentales de la cláusula penal, pero vinculada al derecho administrativo, ¿no? Como vemos, nada es autónomo, hay una serie de contactos o relaciones entre el derecho civil, en este caso, los contratos, la responsabilidad civil y el derecho que tiene que ver con la contratación estatal. Ahora, delineando un poco en estos brevísimos minutos mi intervención, yo mencioné 3 de los muchos artículos que hay en materia de indemnización en la Ley de Contratación y su reglamento. El referido a la responsabilidad del contratista, ¿no es cierto? El referido a la responsabilidad de la entidad en cuanto a tutela resarcitoria, y por supuesto el mundo de las penalidades, ¿no?, que se encuentra regulado ya en el artículo 161 del reglamento, pero que también, reitero, son una forma de indemnización, ¿no? Son una forma de indemnización solamente que tasada, ¿no es cierto?, pactada hasta determinado monto, como lo establece en materia de cláusula penal en nuestro Código Civil. Se establece pues un monto pactado para desincentivar conductas ineficientes, es decir, a la ejecución, desincentivar la inejecución de la obligación o la prestación parciales, tardías o defectuosas. Otro aspecto que quisiera rescatar de mi breve intervención es el reenvío que hace el artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado a el artículo 1774, numeral 2 y 3 del Código Civil referido al contrato de obra. Y otro aspecto que quisiera rescatar de lo mencionado anteriormente tiene que ver con la causa no imputable, ¿no? Tiene que ver con el fortuito que libera de indemnizaciones o de tutela resarcitoria, en este caso, al sujeto que cae dentro de este supuesto, ¿no es cierto? Es decir, el fortuito entendido como la causa no imputable, que consiste en un evento extraordinario, imprevisible o irresistible, o que simplemente el sujeto, el contratista puede manifestar o puede argumentar que
está fuera de su esfera de control, ¿no es cierto? Cualquier situación que haya generado el incumplimiento. Y si es una situación exógena, si es una situación externa que desborda, ¿no es cierto?, el ratio de actividad del contratista, estamos ante un supuesto que escapa de la esfera de control y por lo tanto nos encontramos ante una situación de fortuito que genera una fractura causal que va a determinar la liberación de la responsabilidad civil. Otro tema que quería mencionar con respecto a lo ya indicado hace un momento, tiene que ver pues con las penalidades y la resolución, ¿no? Reitero, el caso de la penalidad es un caso también, o de la cláusula penal, es un caso que tiene que ver con la indemnización, como lo he mencionado precedentemente. Y finalmente, con respecto al incumplimiento de los contratos y la indemnización, efectivamente hay que evaluar en materia resarcitoria, tutela resarcitoria, hay que evaluar los elementos de la responsabilidad civil también cuando voy a requerir una indemnización, un resarcimiento, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas de dos contratantes que están bajo la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Creo que son las ideas principales que he tratado en mi intervención anterior. Creo que son temas para debatir y para conversar y seguramente habrá oportunidad para hacerlo oportunamente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Álvarez, le doy el uso de la palabra por 3 minutos. Bien. Gracias, doctor Rodrigo. En principio, quiero agradecer que me ha tocado esta mesa con dos grandes ponentes, uno de larga data y amigo personal, el doctor Jairo Zamora, y el otro, bueno, encantado de poder haber repartido con Walter Vázquez Rivas, ambos profesionales y que estamos pues vinculados a esta materia que es bastante apasionante. Quiero centrarme en algunos aspectos que ha mencionado el doctor Jairo Cés, que es justamente qué sucedería con el dinero. Ya hemos visto que es una sanción de carácter económico la penalidad, que es lo que me puedes poner, y cómo es que ingresa a la entidad. Para poder cerrar la idea de cuál es el fin económico y presupuestal de la penalidad. Y acá hay dos variantes. El doctor César mencionó qué cosa sería dentro de una resolución contractual y qué cosa sería el pago o cobro dentro de una penalidad. Y eso lo aprendí dentro de la gestión logística de una entidad del Estado. Cuando estamos hablando de ejecución de una penalidad por más del 10% o por el 10% exacto o equivalente a la garantía de cumplimiento, se ejecuta una fianza, por ejemplo, porque no hay pagos a cuenta, el dinero tiene una directiva especial por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. En consecuencia, entra al fisco del erario general del Estado. A diferencia de las penalidades que se cobran a cuenta, porque estas de acá se deducen de los pagos a cuenta y por lo tanto entran al dinero del proyecto, que ya está asignado presupuestalmente a la entidad. Y mientras dure la vigencia del proyecto a través de la unidad de inversiones dentro de la entidad, el sistema de InverTP lo va a tratar de prevenir. Se utiliza ese término fiscal y por lo tanto va a seguir dentro de la entidad. ¿Esto por qué es importante? Porque evidentemente hay un derecho que nace a partir de lo que es la aplicación de penalidades posteriormente. ¿Cuál es? La posibilidad de un resarcimiento de indemnización por daños y perjuicios, y ese es el cariz que estableció la Ley de Contrataciones con el Estado. Y es lógico que merituar uno de otro caso va a estar vinculado a la posibilidad de cumplir o no cumplir con la satisfacción de la necesidad, que era lo que se avisoraba cuando presupuestalmente se aprobó y se ideó el proyecto. Miren, qué amplio es el tema de penalidades que nos hemos ido desde la concepción de por qué están reguladas en la Ley de Contrataciones con el Estado, la clasificación que se hace en la normativa de contrataciones entre penalidad por mora y otras penalidades, la finalidad de la misma cuando dice la alusión a los impuestos fidovianos, el tema de la casuística que es muy variada porque no hay uniformidad de criterios al momento de aplicar penalidades y ahora la culminación o cancelación, no quiero utilizar un término civil, pero ¿cuál sería el culmen económico presupuestal de una penalidad y cuál puede ser su vinculación con algún carácter indemnizatorio o resarcitorio dentro de una entidad? Espero haber tocado el tema de penalidades con suficiencia y haber sembrado pues algún tipo de interés en este tema tan bonito de aplicación de penalidades en el marco de la ejecución de un contrato en la Ley 3225 y que sirva de incentivo para futuros conversatorios
conversatorios y futuros congresos con este país. Gracias nuevamente al Círculo de Arbitraje con el Estado y gracias a los colegas que han podido departir conmigo en esta mesa, al doctor Siesta, nuevamente, que es un gran maestro y siempre lo voy a tener presente, y al doctor Vázquez Rebasa, que ha sido la primera oportunidad que me he podido compartir con él. Saludos cordiales. Gracias, doctor. Doctor Vázquez, le doy el uso de la palabra por 3 minutos para cierre de ideas y conclusiones. Sí, nada, de manera muy breve, ¿no? Otro tema interesante de las penalidades que entra en interfase con el Código Civil es la reducción, ¿no? La reducción de las penalidades manifiestamente excesivas y aquellas ejecutadas parcial o defectuosamente, que regula el 1346 del Código Civil, y que, digamos, existe una especie de área gris sobre cuáles son los criterios para, o frente a los escenarios en los cuales se aplica esta reducción. Bueno, en general, yo no es que me declare partidario en el 100% de que siempre se apliquen las soluciones contractuales o administrativas. En realidad, bueno, evidentemente siempre tendré por mi formación una tendencia a las soluciones contractuales, pero sí me parece que lo que debería haber es certeza. O sea, debería haber certeza sobre las reglas de juego, debería haber claridad sobre cuáles son los riesgos a los que se exponen los prestadores, los contratistas, las partes que entran en relaciones con el Estado respecto a la aplicación de las reglas legales en la fase de ejecución de los contratos. Sea para el lado civil, sea para el lado administrativo, debería esto, digamos, esto es una oportunidad de mejora, ¿no? Porque no es que esté clarísimo en todos los operadores jurídicos, ni siquiera en doctrina está claro sobre cuáles son en algunas situaciones, como por ejemplo la interpretación, la integración, todo lo que tiene que ver con, bueno, penalidades, pues un régimen especial, un régimen, digamos, supletorio, la buena fe. O sea, debería haber un poco más de claridad sobre cuáles son las reglas de juego a aplicarse, y esto en pro de una eficiente asignación de riesgos y una reducción de controversias en la ejecución de proyectos. Muchísimas gracias por la oportunidad y seguramente será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su participación, doctores, de parte del Círculo de Arbitraje con el Estado. Los conceptos y posiciones han sido bastante claros y esperamos contar con ustedes en próximas oportunidades. Buenas noches. Gracias, gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego, Carlos. Nos vemos, Walter. Hasta luego, doctor César. Chao, chao.